Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, un placer para nosotros estar con ustedes a esta hora, con la intención de que ustedes salgan bien informados desde su casa. Llegamos al martes 2 de diciembre del año 2025. Y formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Buenos días, poeta. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Sí, señora, aquí estamos. Qué bueno que nos acompañan en este segundo día de diciembre. Ya nada más quedan como 3 martes, ¿verdad? Así que uno va descontando el año, ¿verdad? Rápido que se ve este mes de diciembre. Rápido, y la gente ya esperanzada en su doble sueldo, sobre todo para esos planes que se hacen, que con el doble yo voy a hacer tal cosa. Pero hay gente que el doble lo tienen ya comprometido porque quizás tienen un faltante en su vida, quizás no administraron bien en otra parte, pero también a Atahualpa hay eventualidades negativas que a la gente le pasa, una enfermedad, algo así. ¿Y qué va a hacer? Y no es que no administraron bien, es que no le da. Es que no es. Usted se pasó el año entero administrando crisis. Si yo fuera un candidato a la presidencia, haría mi campaña con varios ejes, pero uno de ellos sea que en vez de sueldo 13, se diera también el sueldo 14 a mitad de año. ¿Por qué lo haría? Por justicia. Porque entonces los de menor ingreso no tienen el sueldo 14, pero los ejecutivos sí. Sí. Los que ganan de a 500,000, de a 600,000, de 800,000, entonces eso sí lo tienen. Y muchos de ellos la mayoría tienen incentivos durante todo el año. Arriba de eso. Gastos de representación, gasto de combustible, pago por vehículos y salario 14. No, y gasto de representación. Ya lo dije. Bueno, le cae uno de hacer reuniones fuera de su trabajo. Y resulta que no encuentran un espacio en su trabajo, pero en un restaurante de alto costo, ahí sí hay comodidad para una reunión de Estado. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Mira, Atahualpa, empezar así con un caso tan desastroso es duro. En Cotuí, el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Cotuí condenó a 30 años de prisión a una mujer. Yo hace mucho, o no recuerdo antes, haber oído una condena de 30 años a una mujer. Mujer regularmente. No, aunque puede pelear, puede hacer lo que sea, pero como que la mujer no llega a casos extremos todavía. Algunas ya empiezan a meterse en narcotráfico y cosas de eso, pero bueno. Y es un caso de un crimen horrendo contra Yanely Andreina Duarte Hilario, quien fue víctima de otra mujer, Anmi Hiraldo Peña, quien fue hallada culpable del asesinato de esa joven. Una muerte violenta. De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, Yanely Duarte fue violada, apuñalada más de 40 veces, incluyendo en sus genitales, golpeada y torturada antes de morir. Wow. Yo te digo a ti que... una persona que haga eso tiene regeneración en el sistema penitenciario dominicano. Yo no sé, yo creo que cuando se llegan a ciertos extremos, hay perdón que son técnicos. Dedico varios años de mi vida, me meto a un programa que puede ser religioso, a leer la Biblia, a hacer cosas y simular a ver si me rebajan parte de la pena, si me la dejan en 20.
o en 15 años con una buena conducta salga a tabaco. Y tú sabes lo que son 30 años. Dale vuelta atrás a la vida. Y sitúate en hace 30 años. ¿Qué no ha ocurrido de esos 30 años aquí? 30 años es una vida. Una vida, claro. Los dolientes, con toda la razón, podrán decir, sí, pero ella a los 15, 16 años, aunque la mayoría de las veces los familiares se oponen a esa libertad, óigame, no es fácil, es un trayecto largo, pero ella queda viva, aunque presa. Pero la otra lo perdió todo, perdió la vida. ¿Y de qué manera? ¿Qué rabia? ¿Qué pudo llevar a esta mujer a tener una tendencia tan terriblemente agresora? Diezmar a otro con tanta hazaña. Pero lamentablemente no hacemos nosotros. El autor de un crimen así debe desaparecer. No, a donde hay pena de muerte, eso era una pena de muerte seguro. Debe desaparecer, o sea, una persona no con esos instintos y esa actitud, eso no tiene arreglo. Entonces vamos a tener un tipo ahí manteniéndolo 30 años y haciendo diabluras. Yo no creo en el régimen Y penitenciario. con posibilidad de hasta de salir o escaparse. Salir de eso, a Dios que me perdone, que es el dueño de la vida, pero salir de eso. Y ya. La lástima que no pague. Uno entra en contradicción, porque si se muere ya, no va a pagar aquí el daño que hizo. Exacto. Pero es mejor salir de lacras de esa naturaleza. Miren, señores, una de las cosas que más a uno le mueve a hacer comentarios de la naturaleza del que comienzo en este momento es el tema de las garras en las leyes dominicanas. Y voy a poner dos casos. En el día de ayer, la Junta Central Electoral, a través de un acto de alguacil, intimó a el Partido de la Fuerza del Pueblo con relación a la marcha del pueblo que realizó el pasado domingo, antes de ayer, donde el acto de alguacil establece que ese es el primer paso, o sea, es la advertencia de que si se repitiese una acción de esa naturaleza, como la que sucedió el pasado domingo, donde dentro de los elementos que se citan para sustentar esa intimación está el uso de los símbolos del partido, la participación y anuncio de líderes de esa organización política. O sea que la marcha en sí tiene todos los elementos para considerarse una marcha de campaña, aunque estaba calificada como una marcha de protesta, de reclamo por las diferentes demandas que tiene la población. Y en esa intimación, la Junta Central Electoral le dice a la Fuerza del Pueblo que en dado caso, después de haber llenado este primer paso, que es lo que establece la ley de régimen electoral, entonces, agotado este primer paso, el segundo paso sería enviar el caso a la Comisión de Sanciones de la Junta Central Electoral, que sería el organismo que juzgaría si realmente se violentó lo establecido en la ley de régimen electoral y su reglamento por uso de espacios públicos fuera de la época de una campaña ya oficializada, con símbolos de un partido. Y que esto podría conllevar una sanción de 1 hasta 200 salarios mínimos.
si usted calcula cuánto sería la pena máxima para una organización que violente la ley de régimen electoral, estaríamos hablando de un poquito más de 2 millones de pesos. Porque 200 salarios mínimos, el salario mínimo oficial estatal es de 10.000 y piquito de pesos. Si son 200, usted le va a poner un cero, ¿verdad? Y se le va a convertir en 2 millones de pesos, 2 millones y pico. ¿Es mucho dinero eso para un partido político salir a la calle y hacer ese tipo de manifestación? No, eso no es dinero. Qué sé yo, en una octava parte de la logística que se utilizó para llevar toda esa gente ahí y motivarlas, hay más de 2 millones de pesos. De una octava parte, digo yo. Porque ahí había representados prácticamente todas las provincias de los principales municipios. Aparte de que ustedes saben que fuera de lo que es el transporte, ahí viene el picapollo, ahí viene, o sea, viene la comida, viene lo que podía ser también en efectivo, porque es una logística que hay que aplicar, como decía hasta Danilo la Medina. botellita de agua que contaba. La botellita con agua, o el refresco, o lo que sea. Entonces, fíjense cómo la legislación dominicana, casi en todo lo que tiene que tocar al tema de los partidos políticos y al ejercicio político en nuestro país, es débil. Es débil, porque las sanciones no se corresponden con lo que debería ser una violación de esa naturaleza, si se probara, porque podría venir la discusión de que la Constitución establece el derecho a la protesta, la Constitución establece el derecho de reunión o de asociación, de lo que usted quiera, y eso es discutible en un tribunal. En un tribunal. Que también los mismos límites o la misma raya tan fina que pasa de lo constitucional al derecho de asociación, de manifestación, de protesta, de lo que usted quiera, es muy fina. Entonces, no hay ese gran margen para que una cosa esté totalmente definida. Sí. Bien. Si otro partido hiciese alguna manifestación o vamos a poner la campaña de verificación que tiene el PRM, que es una campaña donde se está movilizando gente identificada por el país entero. Por el país entero y por todo. O sea, no hay un punto fijo para que usted vaya a verificarse, porque hay brigadas también. Tengo entendido que hay brigadas para eso. Cualquiera podría decirle, pero ellos también están en campaña. Claro. Y no es época de campaña. Lo que quiero significar eso para caer en esto. La Cámara de Cuentas ha señalado en el día de ayer, primero que no actúan con favoritismo. Probablemente eso es haciendo alusión a las críticas que se le han hecho al Pleno de la Cámara de Cuentas con relación a la publicación de las últimas auditorías que nosotros aquí comentábamos y que en términos de tiempo son risibles, porque tenemos con relación a las auditorías que debe hacer la Cámara de Cuentas, 8 años y 9 años mínimo de atraso en la vigilancia del uso de los recursos del Estado, porque ellos están en el año 16 y 17. Para esta gestión no hay ninguna auditoría. Bueno, pues ayer la Cámara de Cuentas dijo que están auditando, están haciéndole auditorías a SENASA y que tienen una auditoría en proceso, una auditoría forense, solicitada por el Ministerio Público, y uno supone
que es por los casos de corrupción que se han denunciado. Y que ellos no han podido avanzar todo lo que hubiesen querido avanzar porque han encontrado obstáculos en el proceso de la investigación que se lleva a cabo para esa auditoría. Entonces, obstáculos. O sea, documentos que no aparecen. Recordemos que cuando se hizo la denuncia a través de medios de comunicación de los distintos casos de SENASA, se dejó claro que había venido una orden de que destruyeran documentos en los archivos de SENASA y que gracias a que la Superintendencia de Seguridad y Riesgos Laborales, la CISARRIL, había intervenido previamente los archivos de SENASA, se pudieron salvar porque ya estaban con el sistema intervenido y cuando empezaron a borrar, los técnicos de la CISARRIL se dieron cuenta y empezaron a proteger todo eso y cuando lo borraron ya lo tenían. O sea, había una intención malsana de fraude, de borrar las huellas. Entonces, parece ser que ellos se han encontrado con eso. Y quizás no se recuerdan o no se acuerdan que la CISARRIL tiene muchos de esos documentos que fueron borrados. Digo yo, ¿verdad? Puede ser. Yo, con esa inteligencia preclara, martiana y desarrollada en la NASA, he llegado a esa conclusión que puede ser que ellos no hayan llegado y yo se lo estoy facilitando. Entonces, ahí viene lo de la mordida de la ley. No hay dientes para que una ley muerda a esos funcionarios que desaparecen papeles, que borran archivos, que queman documentos. No hay ley para eso. Me encontré con obstáculos que fueron insalvables. Y llegamos a esta conclusión que puede dejar coja una auditoría. Pero ellos dicen que para acelerar el proceso forense, el órgano creó una comisión especial del Pleno, presidida por Francisco Tamares e integrada por Ramón Méndez y Francisco Franco. Y la comisión se ocupa de resolver los obstáculos encontrados. Nos hemos encontrado con inconvenientes en el camino, como la documentación. Estamos trabajando para obtener los resultados que la sociedad espera y afirmaron que los trabajos avanzan pese a la dificultad y que el objetivo es concluirlos a la brevedad posible. Ahí no hay tiempo, ahí no hay fecha, ahí no hay identificación de cuáles fueron los obstáculos que han encontrado y cuáles documentos ellos no han podido conseguir. Entonces seguimos con las mismas declaraciones genéricas, donde no se dan detalles, no se da nada, poeta, nada. Se sale a justificar pura y simplemente por el reclamo y la presión mediática de por qué ellos no han podido hacer ese trabajo. No. Pero que hay ahora mismo unas 40 auditorías que se están llevando a cabo. Vamos a ver si pertenecen al año 17, 18, pero 19. Además, ellos no se están refiriendo a una investigación que ordenó el presidente de la República en noviembre del año pasado y que ya cumplió el año. En ese año de investigación, ¿qué se averiguó? ¿Qué se sabe? Pero esta Cámara de Cuentas nada más se ha referido, en el caso SENASA, al periodo de Chanel y de la señora que estaba también ahí, que no recuerdo el nombre ahora, que es un periodo totalmente de transparencia, y en una época en que SENASA era la mejor ARS que tenía el país. Después fue ampliada. Pero con relación a la parte electoral que tú tocaste en la relación de cómo la ley de manera.
me llama la atención que el secretario general del PLD defiende a la Fuerza del Pueblo en su accionar. Sí, Johnny. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujol, calificó como un exceso la intimidación hecha por la Junta Central Electoral al partido Fuerza del Pueblo, debido a la marcha que efectuó el domingo último en la capital. En una declaración difundida por la Secretaría de Prensa del PLD, alegó que esta acción se suma a una tendencia preocupante de los órganos electorales a inferir en los derechos constitucionales y debiera ser interferir, ¿verdad?, en los derechos constitucionales y la autonomía de los partidos políticos. Expresó que la decisión de la Junta Central Electoral se parece demasiado a lo que ya hemos visto en varias sentencias del Tribunal Superior Electoral, las cuales han pretendido intervenir en la vida interna de los partidos, lo cual, a su juicio, constituye otro exceso institucional, y dice que explicó que en ambos casos las acciones de los órganos electorales revelan un patrón que debe ser observado con responsabilidad, y cito textualmente: los partidos políticos tienen autonomía y esa autonomía está protegida por la Constitución, y el pueblo dominicano tiene derecho a marchar, a reunirse y a expresar sus ideas, incluso políticas. Eso no se limita por simpatías ni por colores, declaró. Por ahí se va la cosa. ¿A dónde voy yo? ¿Qué determina que una acción de un partido sea campaña electoral y que no? Porque ahí se mete en los intersticios del derecho. Porque ¿qué pasa? Si en una marcha no necesariamente tiene que ser electoral, lo que pasa es que en periodo de elecciones se hacen muchas marchas. ¿Qué es lo que diferenciaría una marcha por protesta de una marcha electoral? Lo que uno ve no es que tú camines porque tú tienes derecho a la protesta, derecho a marchar, derecho a la organización y a todo eso. A donde yo veo la diferencia es que en las marchas electorales regularmente hay una vocación de voto por fulano. No, yo creo que en esta marcha no había vota por nadie, no había imágenes de candidatos para nada, porque de lo contrario nadie podría protestar, porque la protesta sería, diría uno, sería utilizada por quien está en el poder contra el que aspira al poder. ¿Cuál es el límite? Es que no está claro, es a lo que me refiero. Que una acción ciudadana, individual o colectiva, sea en un caso electoral y en otro caso no sea electoral. No, el uso de los símbolos de la organización política. No, porque eso es lo que te identifica. Porque, por ejemplo, el ciudadano Leonel Fernández, el ciudadano Danilo Medina, el ciudadano Luis Abinader, sí, todos tienen derecho a hacer una manifestación. Claro. Pero una cosa es, por ejemplo, eso que vimos ahí con banderas de la Fuerza del Pueblo, que no necesariamente tiene que ser el color. Porque la marcha verde, la marcha aquella fue verde. Es que a lo que me refiero es que una elección, una campaña electoral tiene un propósito: promover candidaturas. Esa es la razón fundamental de la campaña electoral. Yo pregunto, no soy abogado, si una organización dice que está protestando por el alto costo de la vida, el alto del dólar, por la serie... que el gobierno no atiende las necesidades. Si tú dices eso, individual o en grupo, ¿se vuelve una campaña electoral? Yo estimo que a donde podría estar la diferencia a favor del que protesta es si la protesta no es específicamente de promoción electoral. Porque tú dirías, una marcha y no va a ser electoral. Entonces vendría la otra pregunta. Y entonces cuando el presidente va a inaugurar algo y los que están ahí, el que lo promueve, dice que por voluntad expresa del presidente de la República, ¿sería ese anuncio electoral? ¿Sería de campaña política o no? O sea que para mí, yo no tengo, lo que quiero decir es que yo no tengo el instrumento. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría en un abogado experto
en eso porque resulta que la Constitución te da armas para que tú protestes, para que tú uses los espacios públicos, pero la ley electoral define el acto electoral, ¿verdad? ¿Dónde está? Si hay violación, ¿dónde está la violación? Lo que yo Y te si no la hay, decía, ¿dónde está? lo que yo te decía ahorita es que la línea es muy fina. Si realmente, A veces ni existe. si la hay, Si es que la hay. si es que la hay, es muy fina. Pero para concluir con el tema de la Cámara de Cuentas, debo dar una buena noticia, porque no todo es de aquel lado. Dice la presidenta de la Cámara de Cuentas Sí. que ellos no tienen ninguna preferencia, que en el caso de Senasa se están, no haciendo una auditoría, se están haciendo 3. ¿Y por qué hay que hacer 3? Porque según ella, hay una auditoría financiera ya realizada, hay otra en curso y hay una auditoría forense. Yo no sé para qué carajo tiene que haber 3, porque en la forense debe incluirse todo, porque es una auditoría forense Claro. que te busca el mínimo detalle del problema. Y sobre todo porque hay dolo, porque hay violación a la ley, porque Pero- hay beneficios, porque se le da beneficio a compañías que no calificaban para dar el servicio por el cual fue el contratado. Pero también dicen que hay ahora mismo programada para este año 2026 41 auditorías, y como para apaciguar las demandas, dicen que el 85% de esas auditorías corresponden al periodo del 2020 para acá. No, hombre, no, pero sigan en el 17 y el 18 y el 19, ¿verdad? Pero que no, van a hacer esa que... O sea, fíjense cómo algo que debe ser normal Sí. se convierte en una acción destacable de que, para que ustedes no vean, para que ustedes no digan que nosotros tenemos favoritismo, porque no tenemos favoritismo. Miren, el 85% de las auditorías que se van a aprobar en el plan de auditoría, se van a aprobar en el plan de auditoría 2026, el 85% corresponde a la gestión a partir del año 2020. Pero eso debía ser lo natural, lo lógico. Lo ilógico y lo antinatura es que se estén auditando cosas del año 2016 y 17. Usted dirá, pero es que nosotros no estábamos aquí en esa época, en esos años. Muy bien, ¿verdad? Pero, mi querida, como dice el querido de Puerto Plata, El querido. Crisóstomo, ¿qué se llama? Sí, que ha bajado la guardia. Ha bajado la guardia el querido. Mi querida, mire. Entonces, como la Cámara tiene ese atraso, producto de el desgraciadísimo trabajo que hicieron los plenos anteriores al de ustedes, combínemelas como ahora decidieron hacerlo. Sí. Como ahora decidieron hacerlos. ¿Por qué? Por el reclamo. No, porque que se le vio el reflejo. Sí, entonces usted me las combina, me da una del 16 Sí. y me da una del 20, me da una del 17, me da una del 21. Y de paso, enseñar alguna de la UAS. Y de paso, dígame cuándo usted va a auditar su propia gestión al frente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O quizás Yo no sé, pero... debíamos empezar a auditar la UAS en los años 70, porque ¿desde cuándo no se le hace una auditoría a la UAS? No, pero es que... Podríamos empezar por ahí, pero algún día llega la suya. Algún día le llegará el tiempo del periodo suyo. Pero como hay atraso en las auditorías, puede ser que comencemos cuando se fundó la UAS. Pues yo creo que tenemos mala suerte, que no hay manera de que peguemos con una cámara de cuentas que uno diga, qué bien, mira lo que encontraron, Ya, esto está aquí, sí. que tenga fe. Y debo que decirte los algo. funcionarios le tengan temor. Y tú sabes qué pasa, ¿qué está ocurriendo? Que varios de los integrantes de la cosa luce ser, por informaciones que uno tiene, de que están filtrándole a periodistas específicos cosas que encuentran en... Porque de aquí en adelante la política se mete en todo.
Y hay filtraciones que a uno... Hubo una época hasta del Ministerio Público se le filtraban muchas cosas a los periodistas. ¿Tú recuerdas, Tahualpa? No he vuelto a ver una sola filtración. Vámonos a la pausa. Tahualpa, No, ¿qué te parece? esta es buena. Para que ustedes vean que no todos son ladrones. Pongan la atención. De las 66 auditorías que ha publicado el Pleno, solo dos no tienen irregularidades. Solo dos no tienen irregularidades. Ninguna es subsanable porque ya han sido terminadas, pero lo que se debe establecer es si tienen indicios penales o no. O sea, de las 66 que ellos han trabajado, solo dos no tienen irregularidades. 64 tienen irregularidades, pero eso no quiere decir que tengan indicios penales, porque ahora se va a determinar si tienen indicios penales y ya están terminadas y todo, con una opinión jurídica que viene acompañada de la entrega del documento final de una auditoría. ¿Por qué que creen como que este país está lleno de gente bruta? Como que aquí nadie sabe lo que es una auditoría y el procedimiento que tiene que agotar la Cámara de Cuentas. Es que apuestan a eso, a la falta de educación de la gente y a la falta de conocimiento. Entonces creen que todo el mundo es así. Entonces, no llevan a uno a pensar que una gente lucha por ser miembro de la Cámara de Cuentas porque cuando usted sale de ahí, usted sale con una función de por vida. Pero eso es la gente de mala fe que Sí, se pone hombre, a pensar sí. en cosas que no tiene que pensar. Vamos a la pausa, venimos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros. Mijo, ábrete esa ventana a ver si entras que esa brisita. Está bien. ¿Escuchaste, abuelo? Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita. 1, 2, 3. Abre puertas y ventanas, la brisita se siente ya. La brisita ya volvió, se siente felicidad. La brisita ya se siente. Hoy vamos a celebrar. Entretenimiento en familia. Se goza en Navidad. Poner tu casa como nueva. Bendita Navidad. Los parques llenos de luces. Se siente que es Navidad. Vuelve el bono navideño. La brisita se siente ya. Los almuerzos y las cenas que saben a Navidad. Con las ferias de Inespre. Los chilitos y rindan más. Los chelitos rindan más. Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nace la esperanza. El amor por el prójimo nos convida a compartir. Agradecidos, recibimos la bendición de Dios a través del nacimiento de su Hijo Jesús. Es tiempo de regocijo y solidaridad. Es tiempo de Navidad.
mucha felicidad. Te desea Cooperativa San José, tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra. Pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio. Y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura. Compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo sacamos el perro, no estamos de una. 24 coronas, y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el décimo y me disputa. Eche de béisbol más reserva, eche de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo, ya la mandó. Desde Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo, ya la mandó. Ay, eche de béisbol más reserva, eche de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuida con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteo la gorra y se voltea el juego cuando sople el se va sin freno. Eche de béisbol más reserva, eche de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo, ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. Bueno, señores. Aquí estamos en esta... Miren, hay que referirse a la semanal que ocurrió ayer, como cada lunes, y tenía como tema el caso de las discapacidades en la República Dominicana, no las enfermedades que te afectan, sino la discapacidad. Gente que tiene discapacidad permanente y tiene que ser ayudado. De acuerdo a los datos que se dieron en la semanal,
En el país hay un registro de 478.300 personas con alguna discapacidad, de las cuales 57% son mujeres y 43% son hombres. No sé la razón. Si es simple estadística o qué, uno siempre cree que la mujer se afecta más, por la mujer da luz, tiene que levantarse de madrugada, atender a los muchachos, hay 20.000 cosas, pero está bien, pero eso no, quizás no genera en la lógica de uno, no en la realidad, la discapacidad que sí pasa a los hombres, porque el hombre tiene trabajo más duro tradicionalmente, sobre todo los de albañilería, que se cae de un andamio y queda con parálisis. La mayoría de los que tienen accidentes en motocicleta son hombres, aunque hay muchas mujeres conduciendo también, o mujeres que van en calidad de pasajeros en una motocicleta. El asunto que me llamó la atención así, quizá eso no sea relevante, de quién tiene más discapacidad, pero me llamó la atención el 57% de las mujeres con discapacidad contra el 43% de los hombres. Algunos me podrían decir, sí, pero es que en el accidente de las motocicletas regularmente hay muerte y muchas veces son hombres solos. Todas esas variables, pero ¿a dónde quiero ir? Cada uno de nosotros ve en la calle a una persona pidiendo en las esquinas o a orilla de una avenida, pidiendo porque tiene algún problema físico, de los que le dio polio cuando niño y tienen limitaciones de la mano y una pierna, y no estudiaron y nada de eso, y bueno, se queda como menesteroso. También uno ve gente en silla de ruedas en una esquina que un familiar está pidiendo a nombre de ellos, sobre todo niños, que parece que nacieron con alguna situación que los ha limitado mucho. Y uno ve esa gente en la calle. Realmente no sé si esas son gente que están fuera de esa cantidad o si esa gente está incluida. Pero, bueno, eso es un resultado del censo del año 2022. 2022. O sea, que fue un levantamiento que se hizo. Un levantamiento. Pero me llama la atención lo siguiente. Hay el CONADI, o sea, el Consejo de la Discapacidad, Consejo Nacional de la Discapacidad, que estaría haciendo una labor en favor de esa gente, lo cual es correcto. Pero una dama que vive fuera del país y que fuera del país ella trabaja, es como una ONG con ese tipo de gente fuera del país, preguntó que cuál era el presupuesto que tenía el CONADI. Entonces el responsable del CONADI y una dama que trabaja dentro de esa estructura con responsabilidades también, dijeron que lo que ocurre es que como la discapacidad en este país es como atendido por distintas instituciones, que cada una de ellas tiene su propio presupuesto, pero que se está trabajando para hacer una coordinación, o sea, coordinarlas todas, no solamente que estén cada quien por su iniciativa atendiéndolo, pero que cada una aporta. El asunto es que no hubo una respuesta específica sobre cuál es el presupuesto. Y como que se diluye. No decimos que lo que hacen distintas instituciones no sea bueno. Porque recuerdo que en el gobierno de Danilo Medina se construyeron en el país los CAI, los Centros de Atención a la Discapacidad, algo así que era la esposa de Danilo. Que estaba. En Santiago se construyó uno, muy bonito, en la hispanoamericana, lleno de colores. En la capital no sé cuántos hay, pero no hay en todo el país. No lo hay en todo el país, en esas condiciones. Nosotros sabemos que en este país, por ejemplo, en los próximos días que hay la marcha de una institución aquí, rehabilitación, para
recaudar fondos. Y rehabilitación opera como una ONG, entonces necesita aportes de voluntarios, de actividades que ellos realizan, hacen una fiesta regularmente, creo que, no sé si es ahora en la Navidad. Nosotros hemos ido a eso porque nuestra compañera aquí vino aquí a promover algo en ese sentido y se quedó trabajando con nosotros. ¿Qué pasa? Que uno no entiende por qué el tema de la discapacidad no es un tema de salud pública, de la salud pública. Si uno no siente, tal vez uno no tiene toda la información, de por qué hay tantas instituciones diferentes como que se vinculan a la discapacidad y qué seguridad hay para eso. Incluso en medio de la semanal alguien pidió que, como en otras ocasiones se ha hecho, que si no se le dan pensiones solidarias a los discapacitados, a todos, como se ha dado en otras ocasiones, y bueno, y como que quedó la esperanza de que sí. Y salió el dato interesante, entiendo, de que antes lo que se daba era una cantidad menor de pensiones solidarias, que creo que nunca pasó como de 40, no sé si, y que ahora es como 700 y pico, todo lo cual es bueno. Y pregunto, ¿por qué eso no se hace de manera como automática? Y que la incapacidad no espere un censo nacional, que haya alguna política permanente, porque reitero, muchos discapacitados, acompañados de su familia, algunos, señores, hay un ciego que pide en la Bartolomé Colón, casi esquina Estrellas Atahualpa. Tú has visto que hay un murito que debe tener medio pie de ancho. Y él pegado de ahí va pidiendo, en el lado adentro, ni siquiera del lado afuera. Tú lo ves pidiendo y él es ciego. Y yo digo, pero este hombre un día alguien lo va a arrollar. Entonces, mucha gente con limitaciones físicas están pidiendo. Uno espera que esta actividad, que fue motivo como tema principal de la discapacidad, como que alcance a esa gente que uno tiene años y años y años viéndolo en la calle con discapacidad sin ser asistidos. Miren, también aportando algo sobre lo de la semanal de ayer, el presidente se encargó de aclarar, ratificando primero lo que se había dicho sobre el acuerdo que se firmó con el gobierno norteamericano para el uso de espacios restringidos en 2 aeropuertos de República Dominicana por parte de aviones y equipos de mantenimiento y abastecimiento de técnicos de la Fuerza de Estados Unidos. Como habíamos dicho aquí, el acuerdo o el protocolo firmado y que sustentó esa decisión del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader fue en 1995 el primero, y luego fue ratificado y ampliado en el año 2003 en el gobierno de don Hipólito Mejía. El primero fue en un gobierno, en el último periodo de gobierno del presidente Joaquín Balaguer. Ya eso estaba suficientemente claro, de que eso existía y que Estados Unidos lo que hizo fue solicitar la reactivación de ese protocolo. Pero en el mismo protocolo se establece, o ese acuerdo se establece, que tiene que ser por tiempo limitado, o sea, con fecha de caducidad, que en este caso el presidente se encargó de decir que el acuerdo tiene una vigencia hasta abril del año 2026. Exacto. Algunos dicen, bueno, pero que no puso el día, hermano, pero en el mes de abril vence, y si se firmó el día 5, ponga usted que le pongan el 5 de abril, pero en el mes de abril, ya al cierre del mes de abril, se supone que ese acuerdo ya termina si no se hace una comunicación solicitando la extensión del acuerdo, lo que sea. Pero se cumple con el requisito de que tiene que ser por tiempo limitado el documento que se firme.
Ya lo que decíamos en días pasados, de que en el mismo protocolo que se firmó en 1995, hay un párrafo que dice que a partir de la comunicación donde se informa de la culminación de ese acuerdo por cualquiera de las dos partes, hay un espacio de tiempo de un año. Entonces, ¿para qué para que definitivamente se termine? Eso no sé si fue modificado en el año 2005, que esa tarea la tenemos pendiente. Pero dice que el acuerdo actual se hizo sobre la base de ese acuerdo existente. Pero como no tengo el dato del 2005 al momento de ser ampliado, eso lo establece el del 95. Pero en el 2003 2003. Si se ratificó, no tenemos el dato tampoco de si se ratificó tal cual. No, se agregó algunas cosas ahí, porque se agregó algunas cosas ahí. Porque Guido Gómez Mazara habló de que él mismo fue que trabajó. Sí, él era consultor jurídico. Él era consultor jurídico de Hipólito o de la presidencia. Y parece que se readecuaron algunas cosas. Tú sabes que Balaguer era muy cuidadoso a la hora de comprometer la soberanía. Y probablemente, acuérdense, el tratamiento que se le dio en el 2003 pudo haber ampliado, pudo haber eliminado algunas cosas del 1995. Recordemos que durante el gobierno de Hipólito, a raíz de la guerra de Irak, Hipólito, que hay que decirlo, estaba en un proceso de repostularse, de reelegirse. En los Estados Unidos se le solicitaron que enviara soldados para pelear en Irak. Y que todavía en estos días se estaban reclamando el pago de aquellas bonificaciones que le ofrecieron a esos soldados dominicanos. Como incentivo para que fueran a participar. Y fueran cubiados. En una guerra que nosotros no teníamos ni pan ni vino. Pero don Hipólito facilitó personal de las Fuerzas Armadas Dominicanas para que fueran a Irak a integrarse al ejército norteamericano o a la coalición que fue a Irak a derrotar a Saddam Hussein. El presidente, reitero, se encargó de ratificar eso porque surgieron algunas inquietudes sobre ese particular y también habló del tema de la reforma fiscal. También le sacó el cuerpo a la reforma fiscal, dice que su gobierno no tiene en proyección para enero del año 2026 someter un proyecto de reforma fiscal y tributaria, y que eso surgió, como decíamos en el día de ayer, que nos llamó la atención, de un planteamiento de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, pero que previamente, en un acto que se le hizo de reconocimiento al presidente el pasado fin de semana, pero previamente en el aniversario de la Asociación de Industriales de la Región Norte, la AIREN, con Magín Díaz como orador principal, la misma Asociación de Industriales de la Región Norte plantearon también la necesidad de un pacto fiscal, de una reforma fiscal. Entonces el presidente dijo, no, es que eso surge por una posición o petición de la Asociación de Industriales de Santiago y de la Región Norte y de la Asociación de Industriales de la Región Norte, que es la AIREN. Pero Magín se ha referido un par de veces, varias ocasiones sobre ese particular, pero nosotros no tenemos en carpeta para enero presentar una reforma fiscal porque eso es lo que se ha planteado, se ha sugerido o se ha dejado caer. Eso no quiere decir que durante el año del 2026 no se presente una reforma fiscal, porque él dijo en enero. Entonces uno le saca punta, puede ser en febrero, puede ser en marzo, exacto, puede ser en o abril. en marzo o en abril. Sí, pero el año entero. El presidente se encargó de eso. Hay que aclarar a todos los dominicanos que la reforma fiscal es un mandato de la ley. Sencillamente eso. Pero además del mandato, es un acuerdo del Consejo Económico y Social donde están representados todos los sectores. Que esa es una herramienta que tiene que utilizarse porque hay un proceso de igualar en la medida de lo posible lo que se gasta y lo que se invierte desde el Estado con relación a lo que se recibe.
de manera sana y de manera transparente, pero también de manera justa, que es a lo que todos le tenemos miedo, a que no se haga justa, Bueno, porque hay que lo sectores aquí justo que para uno- nadie le quiere poner la mano y ellos tienen fuerza suficiente para son los primeros que dicen a nosotros no. O sea, siempre se le echa arriba al pueblo, al consumidor, y eso lo convierte en una reforma recesiva, o sea, que cae sobre los más débiles en beneficio de los más fuertes. Y la reforma tiene que ser progresiva, que pague más el que más tiene y el que más hace negocio, o sea, el que más tiene deuda con el Estado, con la sociedad organizada. Ese es el tema. Pero el problema es que lo que es justo para uno es injusto para otro. Sí, está bien, Atahualpa, pero bien. Randy Ortiz tiene de ingreso 12,000 pesos. Es que tú pagas más que el que gana Atahualpa 8. Ramírez tiene un ingreso, vamos a suponer un ejemplo de 50,000. Ajá. Entonces, si a Atahualpa le ponen impuestos que tienen que ver con sus operaciones y su volumen y sus ingresos, ¿verdad? Es injusto ponerse. Injusto es que me lo echen a mí. Pero es que ahora, yo- eso no quiere decir que yo, por pequeño que sea, no pago. Lo que pasa es que el de abajo es al que le están sacando todo. La indexación es la muestra más clara de cómo se le sacan los cuartos al pobre y no al que más tiene. La indexación debería estar de acuerdo a los cálculos que se han hecho en el 52. O sea, que el que gana de 0 hasta 52,000 pesos mensuales no tenga que pagar el impuesto sobre la renta. ¿Y qué pasa? Que hace muchos años se fijó en 34 y tiene ¿cuántos años? 8 años de atraso. Pero son 8 años sacándole al de abajo más de lo que debería pagar. A eso, para poner un ejemplo nada más, porque podemos poner varios ejemplos más. Pero es que, mira... La ganancia de capital en este país es una de las vías por donde más se evade la ganancia de Pero capital. es que esa partecita ahí, de que el que más tiene que más pague. Claro. Pero es que realmente es así. No. Porque si yo gano 100,000 pesos, a mí me descuentan más de impuestos sobre la renta que el que gana 35. Sí. Yo pago más. Sí, pero ¿qué pasa? Que en contabilidad tú pasas de manera simulada. Cuando digo tú, no eres que tú lo haces. No, pero está bien. Pero... ¿qué pasa? Lo que me ponen a mí de impuestos que yo debo pagar, yo lo coloco como parte de la estructura de costos, con 1,000 habilidades y con 1,000 gente que saben de contabilidad. Por lo tanto, yo pongo al que me compra lo mío a pagar el impuesto natural, el ISTEBI, ese tipo de cosas, más lo que yo debí pagar. Por eso es que tú ves que cuando se llega al impuesto a la ganancia de capital en la República Dominicana, ese es el camino más sinuoso que hay. Pero además... Pero que eso está establecido, poeta. Pero espérese, camarada. Pero el ITEVIS, hay gente que no solamente no paga lo que tiene que pagar, sino que le echa mano a lo que no le Pero ya eso es corresponde. una debilidad del sistema. Pero yo estoy hablando del tema de que aquí se habla mucho del que más paga, el que más tenga que más paga, el que más tiene es el que más paga. Pero claro que es así. Porque si yo gano, yo no estoy diciendo si yo que gano pague de 100,000 manera pesos, injusta. 100,000 pesos, estoy pagando la diferencia sobre 34,000. El que gana 40,000 pesos está pagando la diferencia sobre 34,000 también. Sí, entonces yo estoy pagando más porque recibo más que el que está pagando. Claro. Entonces, En cualquier parte del mundo. Pero eso es así. Entonces No, aquí pero se usa mucho el término de que el que más paga, ¿qué es lo que quieren? Por ejemplo, a las empresas, en vez de pagar un 27% de ITEVIS sobre sus ganancias, que se le ponga un 40%. ¿Pero y por qué? No, pero es que ese no es el tema. Pero eso es lo que se está planteando, No, de que el ese que no es más el tiene, el tema. que más paga. No, Ese no. es que aquí debía haber una norma de que todo el mundo pague de acuerdo a la proporción de sus ingresos. Tú sabes la gente Y que se hay- acabó la evasión. Atahualpa, tú sabes la gente que hay aquí subvaluándolo todo. Pero es que eso es debilidad del Atahualpa, sistema, ese no es problema. Pero no es que no es sistema, eso es No, mañosería. No me le pongo otro nombre a la No, ven mañosería. acá. Entonces la evasión de cualquier tipo de impuesto es responsabilidad del contribuyente.
Sí, el contribuyente evade, violenta una ley, pero la evasión es responsabilidad. Es que el de abajo, del es que el de Dirección abajo Impuestos no Internos. tiene cómo evadir nada, porque se lo ponen en los precios. Pero el de arriba, tú sabes la cantidad de asesores financieros, asesores de todos los tipos, que tienen grandes empresarios. Yo no estoy diciendo que todos sean mañosos, pero la tendencia normal en ese sector es a echar la cara. Pero el primer sector que gritó fue precisamente el empresariado, cuando se mencionó en eso, en términos generales. Pero la reforma que presentaron, una reforma abusiva, donde una propiedad que usted compró hace 20 años y que le costó 1.200.000 pesos, le iban a hacer que eso lo planteó, lo dijo Magín aquí en Santiago también, que hay un atraso y hay una falta de indexación o de actualización de los precios, de muchos precios de artículos y de propiedades que no se han actualizado y que caerían dentro del pago de lo que es el IPI. Óigame, entonces, usted compró hace 20 años, 25 años una casa para usted vivir, es lo que se llama vivienda única, o sea, de donde yo vivo. Entonces yo no voy a tener yo voy a tener que pagar impuestos por una casa que yo compré hace 25 años en 800, 900 mil o 1 millón de pesos. Y ahora usted dice que vale 10, 12. Y la exención es hasta 7 millones. Entonces usted me va a cobrar por los otros 3. De la casa mínima. Yo tengo 60 años, 70 años. Estamos hablando de dos cosas distintas. No estoy hablando de la casa mínima de una gente. No, yo estamos hablando del que tiene 10 casas, 2 villas, tiene jet privado, tiene que pagar. Tiene empresa y sencillamente buscan la manera de que no. Pero tienen que pagar por eso. Pero es que no quieren pagarlo. No, eso está ahí. Entonces no habría problema, Atahualpa, con hacer la reforma. Entonces, ¿por qué protestaron? Porque están ahí, lo que hay es una evasión. Quiere decir que somos los de abajo ahora. Una ineficiencia de la Dirección de Impuestos Internos y mecanismos que permiten todo eso. Sí. Pues entonces ellos protestaron porque eran, qué sé yo, que tenían ganas de protestar. Lo que estoy diciendo es, si usted tiene 10 casas, usted va a pagar por 10 casas. Es que es lógico, que más paga no quiere decir que paga de manera injusta. Es que no le tiren al consumidor, que es la mayoría de la población, el costo de la reforma. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, eso es lo que ha pasado hasta ahora. Y ha tenido de complicidad a los gobiernos, que son irresponsables. Bueno. Porque ¿cómo es que los gobiernos saben que el 40% del ITEVI se evade y no lo salen a buscar? Dime, ¿por qué? Por eso también, y caemos en el elemento electoral, por eso es que hay países que no es porque le dio la gana, que las aportaciones electorales están limitadas. ¿Por qué? Porque manos que dan esperan. Entonces después yo no puedo ir a buscar, a cobrarle el impuesto a fulano de tal, porque imagínese usted, fue 7 millones de pesos que me dio solo a mí. Eso es lo que pasa. Digamos las cosas como son, Atahualpa, que es así. Pero que si nos vamos a eso, ese mal viene del... No importa, puede venir de color. Pero perdóname, déjame Atahualpa, pero puede venir de color, eso pero es de no Colón, importa, eso no lo justifica. Pero exactamente. A mí me están cobrando desde Colón también. Se ha creado una base impositiva, muchas veces influenciada por el Estado clientelista. No puedo cobrar la luz porque afecto a 5 millones de gente pobre. No puedo cobrar esto porque... No, vamos a cobrarle a todo el mundo en proporción a lo que gana cada quien. Aquí hay empresas que han estado declarando pérdidas a pesar de que crecen cada vez más. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, que son de los que más se quejan de que no le suban los impuestos. No, es que la Dirección de Impuestos Internos no hace su trabajo. No lo hace, ese es el problema. Con ellos, porque a uno lo agarran. Porque aquí si se bajara la evasión que hay, tanto de impuestos sobre la renta como de ITEVIS, aquí no se necesitara ninguna reforma. Ninguna. Habría dinero más que suficiente. Exacto. Entonces, la debilidad y los gobiernos blanditos de corazón no le cobran a los poderosos. Entonces, cada vez que viene una reforma, se la clavan al que paga. Al que paga, todo el tiempo al que paga. Ese es al que le cobran.
Al que no paga, lo dejan así. Pero es justamente lo que te estoy diciendo. Pero no hay manera de que el pobre evade impuestos. No hay forma. Porque eso tiene estructura de costo de todo lo que tú compras. ¿Cómo diablo tú vas? Y arriba de eso, el único aliciente que tiene es la indexación. Y tiene 8 años de atraso. Fijen 34,000. Pero al pobre de aquí no tienen que, no hay, la indexación no le llega, Randy. La indexación es a partir de un salario de 34,000 pesos, establecido en el año 2017. ¿Y qué pobre en este país gana 34,000 pesos? Pues si a eso vamos. No, y la clase media, señores, 50,000 pesos, ¿tú crees que es dinero? No, pero la indexación. Pero un salario de 34,000 pesos para allá es clase media. Pero de por Dios, Atahualpa, 52,000 pesos, que es a donde debe estar la indexación, no es por casualidad. Pero llega un 52,000 pesos, es un salario de un pobre. No, la lógica sería que todos estemos clavados en la pobreza para que digan, no, pero es que tú no. Tomaría uno que le rebajaran a uno 20,000 pesos. Tomaría uno porque cuando te rebajan 20,000, ¿cuándo tú ganas? Es que lo que esconde ahí es que tú tienes que ser pobre en este país. Y buscar una visa, irte para el carajo, a mandar cuarto para acá. Esa es la lógica. Pero eso es una distorsión. Porque lo que estamos hablando, tú dices, el pobre no paga impuestos. ¿Quién ha dicho que el pobre no paga impuestos? Paga los impuestos de lo que es el pobre impuesto lo al paga consumo. todos los impuestos. Ese es el punto, que el pobre que lo paga. Y hay gente, señores, pero hay aquí gente luchando por quitarle un derecho ganado en un país donde no hay una alternativa, porque está bien, quítaselo, pero ¿cuál es la alternativa? No, yo no voy a dar cuarto, esto me va a mí afectar, que eso afecta la cesantía, pequeña empresa. Pero los grandes es la confederación patronal la que está luchando, óigame, los multimillonarios, porque le quiten la única ventaja que tiene un dominicano, para cuando se queda sin empleo nada más, pero está bien, cámbialo por el seguro de desempleo, tampoco quieren. Pero entonces, llega un momento, Atahualpa, es que no, Atahualpa. Es que lo están planteando el Seguro Nacional de Desempleo, que debió empezar a trabajarse desde que entró la Ley de Seguridad Social. ¿Y quién se aporta? ¿Y quién se queda lo han hecho? ¿Y quién se queda con la mayoría del dinero en la Seguridad Social? Por administrar el dinero en la Seguridad Social. Somos nosotros. No, hombre, Atahualpa. Randy, aquí tiene que haber más justicia social. Tiene que haber más justicia social. No hay de otra. Un país donde la gente lo único que aspira es a irse del país. 10 millones de habitantes y 2 viven fuera del país. No sé, no estoy de acuerdo con la cosa. Aquí si vamos a pagar de manera justa. Que pague todo el mundo. Todo el mundo. A que se acaba la evasión. Pero pero hasta ahora nada más paga el de abajo. El pobre no tiene como evadir, el otro sí. Hay una contabilidad, hay una cosa, y no me estoy refiriendo a todo. Aquí hay empresas que son ejemplos de ejercicio correcto. Pero hay unos vivos que lo conoce todo el mundo. Que han hecho lo que le dé la gana. Pero nadie lo toca y fueron los primeros que protestaron aquella vez. Bueno, señores, tenemos que ir a publicidad, pero hoy en Santiago se va a inaugurar la Villa Navidad 2025, ya en Santo Domingo. Ayer en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el presidente, la primera dama, la alcaldesa del Distrito Nacional, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, el doctor Aguilera, y el ministro de Deportes también estaba ahí, pues se inauguraron la Villa Navidad 2025 en el Centro Olímpico, donde se crea un espacio para que la familia pueda ir a disfrutar. Hoy a partir de esta tarde-noche, pues se va a hacer la inauguración de Santiago en los jardines norte del Gran Teatro de El Cibao. Creo que también se van a inaugurar las luces que coloca una empresa privada en el ayuntamiento, en el Monumento a los Héroes de la Restauración, pero el creo no se escribe. Lo que sí se puede escribir es que hoy se inaugura Villa Navidad 2025 Solo en una Santiago pregunta, de los Caballeros. ¿Por qué esas luces no se le dejan al monumento permanentemente?
Porque son luces decoradas con decoraciones de Navidad. Y bueno, sí, lo de la Navidad, pero yo digo, fuera de los colores navideños, el monumento debiera ser el símbolo que tú lo veas hasta por la luz de lejos. Pero el monumento tiene una iluminación que varía de colores todas las noches. Usted tiene mucho que no viene al monumento de noche. O que no pasa por ahí. No, es contra mí el programa. No, pregunto, porque mire. Yo lo veo, pero. En estos días estaba morado, en el verde, en estos días estaba blanco. Sí, pero eso, ¿de qué tiempo para acá es eso? Tiene ya, tiene un tiempecito. Tiene un tiempecito. Y dentro de que se vaya la Navidad, 2 meses más, ya en marzo no tiene. A eso es que me refiero, que por qué no es permanente. Mira, en la catedral pusieron luces permanentes y se ve muy bien. Y mira que es de un solo color, porque se entiende, es cuestión Pero hay religiosa. 60 millones para el monumento, ahí lo que pasa es que no se han hecho nada. Pero no se acaban los 70 millones, son físicos. Vamos a publicidad, venimos en un momentito. No, se está estudiando, no sea injusto, que se está estudiando. Debiéramos estar en Harvard todo. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra quizá una brisita. Está bien. ¿Escuchaste, abuelo? Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita. 1, 2, 3. Abre puertas y ventanas, la brisita se siente ya. La brisita ya volvió, se siente felicidad. La brisita ya se siente, hoy vamos a celebrar. Entretenimiento en familia, se goza en Navidad. Poner tu casa como nueva, bendita Navidad. Los parques llenos de luces, se siente que es Navidad. Vuelve el bono navideño, la brisita se siente ya. Los almuerzos y las cenas, que saben a Navidad. Con las ferias de Inexpress, los chelitos y rindan más. Los chelitos rindan más. Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana.
mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Sí, señor, estamos de regreso ya al cierre de esta mañana boreal para entrar en el café con leche. Ayer recibimos por parte del equipo de comunicación del Banco Central de la República Dominicana la edición digital de Página Abierta, que es el órgano de información del Banco Central. Y sigo con la inquietud que en algún momento alguien tendrá que responder. Este año se va a batir el récord de los ingresos en divisas en la República Dominicana. Las reservas internacionales netas del Banco Central están en un lugar extraordinariamente bien, en un punto óptimo. No hay ningún problema, en el horizonte no se vislumbra ningún tipo de incidente que pueda crear una situación de impacto fuerte en torno a las divisas, a las reservas netas del Banco Central. Hay casi 4 meses o más de 4 meses de importaciones garantizadas, o sea que eso no impactaría una situación que se dé de emergencia en el panorama internacional, y en el mismo órgano del Banco Central no se plantea ninguna situación a nivel internacional que pueda cambiar lo que está pasando. Ayer el ministro de Turismo, en su encuentro mensual con la prensa,
daba la grata noticia de que por primera vez el país alcanzó más de 10.200.000 visitantes antes del mes de diciembre. Se supone que de aquí en adelante es que viene la temporada la parte alta, más alta de la temporada. Entonces eso te proyecta a ti de que podríamos estar recibiendo, si no los 12 millones, muy cercano, 11.600.000-700.000, conservadoramente podrían ser los visitantes en este año 2025 de ingreso a la República Dominicana, entre turistas y cruceristas, dominicanos que vienen, o sea, que son turistas también. Y por ende, el ingreso por turismo se proyecta alrededor de 11.200 millones de dólares. La inversión extranjera se proyecta alrededor de 4.800 millones, también superando la inversión extranjera directa del año pasado. Por remesas también se superan las del año pasado con más de 11.700 millones de pesos, y las exportaciones de dólares, y las exportaciones también se superan las del año pasado con aproximadamente 14.900 millones de dólares. O sea que la economía podría cerrar en la República Dominicana este año con más de 46.000 millones de dólares, con unas reservas netas del Banco Central en un nivel excelente. Bueno, entonces, ¿cómo le atribuimos, a qué le atribuimos el alza del tipo de cambio o la prima del dólar? ¿A qué le atribuimos a la inflación que está dentro del rango meta, pero el rango meta que se estableció fue de 4 más menos 1 y ahora mismo está en 4.78? Casi 5. Entonces estaría bordeando el pico del rango meta 4 más menos 1, que puede ser 3 o puede ser 5. Pero llegar a 5, entonces uno dice, ¿cuáles son los elementos que han influido para que esta inflación se haya sobrepasado la del año 2024? Bueno, productos. El alza del dólar tiene que ser uno. Entonces, es el elemento que principalmente pesa. Pero entonces tú te vas a los productos y tú dices, pero bueno, es que tú tienes el pollo a 200 pesos la libra. Tú tienes el plátano a 40 pesos la unidad o 37 pesos la unidad. Tú tienes el aceite que aumentó, tú tienes que la salsa aumentó, tú tienes que... Entonces, esos son los productos de mayor consumo. Claro. Y eso te dispara lo que puede ser la baja en precios de otros artículos que no son de tanto consumo. Porque la inflación es la suma de todo. Es igual que el promedio. Claro. O sea, aquí dicen que cada dominicano se está comiendo 5 huevos. Pero resulta que no, que hay uno que se come 10 y uno que se come 1. Pero dicen que... Y hay gente que nada más come huevo en las estadísticas. También que nada más come huevo en estadísticas. Y también está consignado que el ingreso per cápita de la República Dominicana anda alrededor de $11,000 al año. Pero resulta que usted no recibe los 11,000, usted recibe quizás 2,000 o 3,000, pero hay otro que recibe 33. Entonces la suma de todo eso es lo que le da el promedio. Pero la razón del aumento del tipo de cambio todavía, primero no sé, estoy buscándola por dónde. Tenemos ingresos por todos los lados. Entonces, frente a una situación que se da con el dólar a nivel internacional que ha estado perdiendo valor. Exacto. Aquí aumenta. Entonces aquí ha estado aumentando. Hay un componente que alguien está forzando el mingo. Alguien está forzando el mingo. Alguien o algo. Porque alguien es como una persona que te... Si fuera si es gente sacando dólares, ¿qué cantidad de dólares están sacando? Diría, se lo digo en cibaeño. Ajá. Si alguienes... Que es el plural de alguien. Sí, el plural de alguien. Dije alguienes. No. Señores, algún grupo
alguna situación se está dando para que haya esa presión sobre el tipo de cambio. Para mí, elemento cierto grado de especulación, cierto grado de acumulación, pensando en que para enero va a venir una demanda que es natural para la llamada reposición de inventarios de lo que se vende en diciembre, para que hoy tengamos esta preocupación, cuando tenemos dólares por todos lados. Falta una posible. Yo no entiendo que se ha perdido la oportunidad de los que asisten a la semanal, lo cual no es una crítica, pero pienso, porque varias veces se le ha preguntado al presidente sobre el alza del dólar. El presidente ha dicho, bueno, son situaciones internacionales. No hay que estar dentro del rango. Eso vuelve y baje. Mira, la última vez que le preguntaron, él dijo, mira, estaba tanto y bajó a 62. Sí, pero al día siguiente estaba otra vez en 60 y pico. Hay algo que pienso que es lo que se le podría preguntar al presidente. Presidente, como estamos, el servicio de la deuda es bastante pesado para la economía. ¿Qué cantidad de dólares sale del país para el pago de la deuda? Porque la deuda no se paga en pesos. Hay que agarrar pesos, sí, para comprar dólares. O agarrar de los dólares que entran al país para pagar la deuda. Es lo único que se me antoja a mí, porque es la única presión que podría tener el dólar. Salvo la especulación. Siempre hay especuladores. Siempre hay especuladores. Y acumuladores también. Y gente que sí, que sacan su dinero porque, aunque son empresarios aquí, pero no tienen mucha seguridad de la economía. Señores, despedimos Mañana Boreal. Venimos en breve con el Café con Leche en este martes 2 de diciembre del año 2025. Por favor, quédese con nosotros, aproveche y tómese un poquito de café, bote un poquito la presión y regresamos en el Café con Leche. Sí, señor. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.